Buenos días en este miércoles 26 de marzo. Un placer acompañarle por la señal de televisión del Salvador y también por Radio Nacional en el 96.9 del FM. Nuestro tema de esta mañana será cambios en la reforma agraria y entregas de escrituras públicas por parte de este gobierno a través de Lista. Y me acompaña el licenciado Vicente Ventura, vicepresidente de Lista. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Daniel. Un gusto estar con usted en esta mañana. Muy bien, perfecto. Recientemente, al interior de la Asamblea Legislativa, tengo entendido que se aprobaron 15 reformas a la ley del régimen especial de la tierra en propiedad de las asociaciones cooperativas, comunales y comunitarias campesinas y beneficiarios de la reforma agraria. Esto es lo que conocemos como la reforma agraria. Quisiera que la población salvadoreña en general conociera de forma breve qué debemos entender por reforma agraria y luego pasamos a analizar ya en qué han consistido estas 15 reformas a esta ley. Con mucho gusto. En primer lugar, la reforma agraria se da el 6 de marzo exactamente de 1980. Es un proceso que nace a partir del levantamiento social que ya en ese momento había y por eso se le conoce como un proyecto de insurrección. Nacen más de 260 cooperativas a nivel nacional. Muy bien, perfecto. ¿Cómo era la situación antes para el campesinado? Es decir, ¿eran dueños de sus tierras? ¿Solo las trabajaban? ¿Quiénes eran dueños de estas tierras? ¿Tenían algún tipo de rentabilidad? ¿Eran explotados? ¿Cómo vivió muchísimo tiempo nuestra población campesina? Porque esto da pie también a que ellos se alcen en armas y queremos conocer de dónde venimos exactamente y para poder entender qué es lo que se está haciendo en este momento. Antes del 80 lo que existía en El Salvador eran haciendas de personas privadas en el país y en ese momento la Junta Revolucionaria de Gobierno, impulsada por supuesto por el doctor Ungo y otros majando que estaban en ese momento, impulsan el proceso de reforma agraria con el propósito de evitar eso de la explotación al campesino. El campesino pues era explotado en diferentes temas, digamos en la recolección de café, en el trabajo y en todo eso, eran explotados. Se le pagaba lo que querían, etc. Se le pagaba lo que quería. Al cortador de café, por ejemplo, no se le pesaba en báscula, se le medía con una vara de hierro, que no habían libras, ahí solo habían arrobas o medias arrobas o según la mente del que pesaba. En la temporada, en la corta de café, era una explotación increíble que existía con el campesinado salvadoreño a nivel nacional. ¿Y cómo cuesta cortar el café? Es un difícil, más en las laderas y toda esa cuestión, es muy difícil la corta de café. Y en ese momento es que comienza la lucha, digamos, de las organizaciones sociales y consideran quizás en ese momento que era una forma de detener la presión social, dar la reforma agraria. Y fue prácticamente lo contrario, porque fueron grupos, pocos los que quedaron dentro de las cooperativas trabajando como socios y la demás gente pues se fue a lo que iba a hacer como revolución en ese momento. Y ya es así como da origen a la reforma agraria y se evita, por supuesto, la explotación del campesino a nivel nacional en todas las grandes haciendas de El Salvador, porque eran grandísimas las haciendas de verdad que habían. Ahí se rompe entonces esa cuestión y se le entrega al campesino en propiedad las haciendas de El Salvador a grupos de campesinos que vivían dentro de las propiedades. Y es un poco así como se da el proceso de reforma agraria, un poco, digamos, sin preparación técnica, sin asesoría, sin nada, porque llega el ejército, llega un grupo de militares jóvenes en ese momento, llegan y toman las haciendas, llaman a los asociados, hacen reunión y les dicen, esta propiedad es de ustedes a partir de ahora, así que hay que organizarse y empiezan los campesinos y las campesinas a ver qué hacer. A la deriva. ¿Cómo hacíamos? Y era bien difícil, los hacendados corriendo, sacando el ganado, sacando maquinaria, sacando todo de las propiedades, los que lograron que les avisaban que les iban a intervenir su tierra, sacaban la mayor parte que tenían y dejaron algunas haciendas, por supuesto, bastante saqueadas en ese momento por los mismos dueños de las propiedades.
En algunas no tocaron nada porque no les avisaron, les quedaron a los campesinos. Pero fue una de las limitantes que tuvo una cosa de que no hubo preparación, no se preparó al campesino y ahí estaban las cosas, pero no sabían cómo administrarlas. Y entonces fue que... Ahora hay que entenderlo para que la población no malpiense esta situación. Esta decisión política se toma a partir de que la gran mayoría de tierras en El Salvador estaba concentrada en muy pocas manos y había muchísima explotación. En este sentido, aquella decisión política, usted me corrige si no es así, la decisión política de aquel gobierno es un poco ser más equitativo y darle estas tierras al campesino para que las trabaje. Estamos en este momento, lo que me comenta es, lo hacen y eso tenía un enfoque positivo, pero no fue acompañado de asesoría técnica y es ahí donde hubieron algunos traspieces o algunos tropiezos. Es correcto. De la manera que lo ha planteado Daniel, se oye bien bonito que así fuera, pero realmente no fue como el objetivo definitivo de querer sacar al campesino de la explotación, sino que fue por una presión social que ya en ese momento estaba. Okay. Ya era una lucha social que había en ese momento y es por eso que se da el proceso de reforma agraria, considerando lo que dije al inicio, que con dar el proceso de reforma agraria se iba a detener la lucha social, cosa que no fue así. Exactamente, muy bien. Todavía, y lo conversábamos antes del inicio, hay gente que se dedicó, como lo decimos en buen salvadoreño, a lavarle el coco o el cerebro a esta gente que ya era propietaria y la obligó a vender mediante engaños nuevamente a estas personas. ¿Es así o cómo el campesinado vuelve a perder estas tierras o vuelve a perder la legalidad? Esto quiero que nos lleve más adelante al proceso de entrega de escrituras por parte de este gobierno. ¿Qué pasó en ese entonces? Daniel, lo que sucede es que a partir del 6 de marzo, el Instituto de Transformación Agraria ISTA nombra a técnicos en cada una de las haciendas. A uno se le llamaba congestor, que era el que tenía que ver con la parte administrativa, y a otro un promotor social. Eran dos técnicos por cooperativa los que existían. Al menos en mi cooperativa habían dos y en la mayoría habían dos. Eran los que se encargaban prácticamente de administrar. Entonces, el primer fallo fue que algunos técnicos del mismo ISTA se convirtieron aún hasta en asaltantes. Ellos mismos saquearon a las cooperativas. Por ejemplo, la hacienda y cooperativa Talcualuya, ubicada entre San Juan Opico y Tacachico, San Pablo Tacachico, La Libertad. Allí el congestor dejó el carnet en el momento del asalto que le hicieron a los señores del Consejo de Administración. Y fue una de las personas que se pudo identificar en este momento por las autoridades que había asaltado a la cooperativa, siendo el mismo congestor de la cooperativa. Entonces, lo primero comienza para ir perdiendo, digamos, la hegemonía de la propiedad, comienza por eso. Fueron engañados, les compraban, por ejemplo, el ganado a buen precio, pero no se los pagaban. Ese comprador se iba y ya estaban como acuerdo con el técnico que estaba de la institución. ¿Verdad? A la cooperativa al final no le llegaba. Muchas cooperativas fueron estafadas de esa manera. Un ejemplo, la Santo Tomás. Y de ahí comienzan que las cooperativas viven un proceso, el proceso más difícil de la historia. Las cooperativas son, Danielito, las que trabajamos, las que luchamos dentro del conflicto armado. Los cooperativistas estábamos en medio de dos juegos. El ejército revolucionario del pueblo, claro, y el ejército represor que teníamos en contra, y las cooperativas trabajando. Fuimos las cooperativas de reforma agraria las que mantuvimos la producción en este país de café, la caña, el maíz, el frijol, el arroz, en fin, todo, el ganado. Los ricos, la mayoría se había ido del país. Aquí fueron las cooperativas las que producieron en El Salvador durante los 12 años de conflicto armado en el país. Fue el momento más difícil. Había que darle a un grupo ayuda y había que darle también al otro. No se le podía negar. Y en algunos casos hasta se les quemaron
la maquinaria, bodegas y otras cosas, algunas de las cooperativas. Eso fue como quizás el segundo momento donde comienza la vida de las cooperativas a vivir dentro de un conflicto y a trabajar dentro de un conflicto. O sea, dentro del mismo conflicto, como decimos, hinchan el pecho y sacan adelante la producción nacional. Se saca la producción nacional adelante, las cooperativas, mantenemos al país con producción en medio del conflicto armado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa después de la firma de los acuerdos de paz? Se viene una administración por parte del Partido Arena y entiendo yo que la política cambia. Se deja tal vez de un lado a los cooperativistas, se empieza a implementar una política de importación de granos básicos y qué es la situación que vive el campesinado, el agricultor, precisamente en ese lapso de tiempo ya posguerra. Antes de eso, Daniel, quizás un poquito más de reseña, porque las cooperativas nacen, en primer lugar, con una deuda agraria y un 6% del interés que había que ir pagando año con año, y las cooperativas no se pudo pagar. ¿Quién financió en un primer momento las cooperativas? El Estado de El Salvador. A través del Banco de Fomento Agropecuario. A través del Banco de Fomento Agropecuario, por supuesto. Entonces nacen las cooperativas con una deuda y tenían que pagarla año con año. Al terminar los acuerdos de paz, para llegar ahí, ya había una deuda acumulada a nombre de las cooperativas, una deuda de capital más intereses, que ya en ese momento era impagable para muchas cooperativas. Y fue saneada, como los bancos. Y cuando se dan los acuerdos de paz, se sanean los bancos, se eleva la deuda agraria aún más arriba y se libera el comercio también, se desnacionaliza el comercio, se lo recetan los señores que hacen el negocio en este país. Exactamente. Y las cooperativas entonces quedan endeudadas y viene el proceso de los acuerdos de paz con un gobierno ya de derecha, con el señor Alfredo Cristiani, y allí nace un proyecto de parcelación de las cooperativas de reforma agraria, no con el objeto de beneficiar a los campesinos y campesinas, sino con el objetivo de destruir el tendido productivo que había, porque si las cooperativas habíamos sido capaces de producir en El Salvador entre la guerra, ¿cómo no íbamos a ser capaces de producir en un tiempo de paz? Sino que entonces nace la política e incluso se le quita el nombre, que no recuerdo bien la fecha en que se establece, un decreto en donde le quitan el nombre de reforma agraria y se transmiten, parece que a través del 719, a decir cooperativas de producción agropecuaria. Entonces le quitan hasta el nombre de reforma agraria, porque eso como que olía mal, es decir, reforma agraria. Era cosecha de otra siembra. Sí, entonces le cambian hasta el nombre, la naturaleza a la cooperativa y comienza el proceso, por supuesto, de parcelación de las cooperativas, a destruir el tendido productivo. Jamás en la historia nosotros los campesinos a nivel nacional habíamos visto tanta migración de gente campesina hacia los Estados Unidos, que gracias hoy a ellos pues tenemos muchas remesas, por supuesto, pero arriesgaron antes su vida porque se les quitó la fuente de trabajo que había. Y hubo mucha desintegración familiar. Mucha desintegración familiar. Danielito, como contarle algo, aquí nomás tenemos de cerca Agua Fría, por ejemplo, que está ubicada en el Cantón Lourdes, Colón, La Libertad, una cooperativa con 5 sectores muy grande. Allí usted encontraba en los momentos de temporada, por ejemplo, 100 cuadrillas de trabajadores conformadas de 25 trabajadores cada cuadrilla y muchas veces 2 personas más o hasta 3 en el mismo número. Esa era una feria en los momentos de pago en esas haciendas. En todas las haciendas era así. Pero cuando viene el proceso de parcelación y de que vendieran la tierra para pagar la deuda contraída con el sistema financiero, entonces prácticamente se destruye el proceso de reforma agraria, se cae la producción de las cooperativas y es cuando nace
La política de importación. La política de exportación de los granos básicos de afuera, de todo de afuera, hacia a nuestro país. Y ahí pues toda la población salvadoreña, y tal y como lo platicamos el día de ayer, nos visitó el ministro de Agricultura. Empezamos los salvadoreños a consumir nuestros granos básicos, pero ya no producidos acá en El Salvador, sino importados y sujetos al precio pues, de compra a nivel internacional. Y llegamos a tener libras de frijoles arriba de 1.60 de dólar. Licenciado Ventura, vamos a hacer una pausa. Al regresar quisiera que abordáramos ya el tema de los esfuerzos por parte de esta administración de devolver la legalidad de las escrituras a los campesinos, a las personas que por años han habitado estas parcelas, estas tierras, pero también quiero que ahondemos un poco en lo difícil que ha sido erradicar esa corrupción de personas que aún tienen la concepción de engañar al campesino para que vuelva a vender o para que, qué sé yo, no se vea beneficiado de esto. Esto me lo cuenta usted después de la pausa. Volvemos enseguida. Okay. Bien, continuamos en este miércoles 26 de marzo acá en El Salvador, ahora abordando el tema de la reforma agraria y la entrega de escrituras públicas por parte de esta administración del presidente Funes. Nos acompaña ya el licenciado Vicente Ventura, vicepresidente de Lista. Hemos abordado en la primera parte, para la gente que recién nos sintoniza, el proceso que el campesinado salvadoreño, que la población agrícola ha vivido y también la incertidumbre en la que ha habitado sus parcelas, sus tierras, las ha trabajado, pero con aquella concepción de que cualquier momento podía ser desalojado o que estas tierras podían volver a manos de ese pequeño grupo oligarca que era dueño de estas tierras anteriormente. Y habría que preguntarse a quién se la compraron ellos, ¿verdad? ¿A quién le compró estos terrenos estas grandes familias? Porque escuchamos nosotros por ahí la familia tal, X, dueña de aquí a tal departamento, ¿a cuenta de qué? ¿Verdad? Habría que preguntarnos, esto tal vez nos remonta hasta épocas de la conquista, ¿verdad? Es correcto. Pero ha sido un común denominador en la historia, no solo salvadoreña, sino también del continente americano. Pero vámonos ya a lo que nos corresponde. Este gobierno inicia con un esfuerzo
y con una decisión política muy importante de devolverle la certeza jurídica a miles de familias que han vivido en esos terrenos, pero que, como lo decía anteriormente, no tenían la certeza de que el suelo que habitaban, el suelo que trabajaban, era de ellos. Esto ha sido un proceso de quitar telas y telas de araña en esta situación, que han encontrado corrupción, me imagino. Cuénteme usted, vicepresidente, cómo ha sido este proceso, porque esta administración ha entregado muchísimas más escrituras que 20 años atrás. Es correcto, Daniel. Fíjese que en primer lugar, en la pre-campaña del presidente Funes y en la campaña, yo empecé a trabajar con él liderando el movimiento campesino, en ese momento amigos de Mauricio Funes. Y yo lo llevaba a las cooperativas, íbamos juntos a las cooperativas a hablar con la gente. Y una de las primeras cooperativas que el presidente visitó En calidad de candidato. en calidad de candidato fue la cooperativa Plan de Amayo en Caluco, Sonsonate. Y allí él conoció de primera mano la necesidad de los campesinos. Le voy a contar este tema para que los ubiquemos de dónde despega entonces la promesa de nuestro presidente en favor de la familia campesina, y que ahora después vamos a ver la cantidad de escrituras que se han entregado por mandato, por supuesto, del señor presidente de la República. En ese momento se presenta, nosotros hacíamos dos tipos de reuniones con líderes de las cooperativas, de iglesias, y después hacíamos las reuniones con el público. Allí conoce el presidente la necesidad de los campesinos, en donde le dicen, nosotros quisiéramos que cuando usted llegue a la presidencia, nos ayude a resolver el tema de las escrituras de propiedad, porque los vinieron a parcelar las cooperativas, pero no los dieron escritura y los están cobrando un precio altísimo. En Plan de Amayo le estaban cobrando la manzana al socio, a un campesino pobre, a un campesino humilde que no tenía ni 5, le estaban cobrando entre 7,000 y 8,000 dólares por manzana. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde iba a sacar el campesino un peso para pagarle? Y eso se lo dijeron. Si el tejido productivo estaba caído. Estaba caído porque no ya habían roto la producción, ya habían parcelado a las cooperativas, pero no habían sido capaces de resolver el problema financiero, económico en el que había quedado la familia, y además de eso le estaban vendiendo la tierra a más del precio que realmente eso vale, porque ahí son unos pedreros que hay en Plan de Amayo. Qué increíble. Increíble. Entonces dice entonces el candidato, hoy nuestro excelentísimo presidente de la República de El Salvador, licenciado Funes, les dice, voy a resolver el problema jurídico de la tenencia de la tierra de los campesinos y campesinas de El Salvador. Y es así entonces cómo nace ese compromiso del presidente, a donde él decía a los campesinos y campesinas, yo voy a volverles en propiedad jurídica la tierra que les ha sido asignada y que les ha pertenecido siempre. Porque para contestar un poco lo que usted dice, si la tierra aquí no nacieron los hacendados con la tierra, si aquí se la quitaron a nuestros indígenas, robadas que se le hicieron y se convirtieron entonces en las grandes haciendas. Pero era de nuestros campesinos la tierra, de nuestras campesinas era la tierra. Entonces es cuando nosotros ya llegamos a la institución. Yo llegué en el 2010 con el licenciado Pablo Arcido Ochoa, hoy ministro de Agricultura y Ganadería, y empezamos a ver un inventario de cuántas escrituras había que entregar de propiedad. En el inventario que nos entregaron en ese momento, salían que tenía en lista de villa 117,000 escrituras de propiedad. El licenciado Ochoa, por supuesto, recibe la instrucción del señor presidente de trabajar en esa línea, y lo primero que tuvimos que hacer fue poner a lista en sintonía hacia donde era la promesa del presidente, en cumplimiento a la meta de nuestro presidente, de entregarle escrituras a la familia campesina que por tantos años se le había negado.
Negado digo porque ahí estaba el lista, ahí estaban los técnicos, ahí estaban los equipos y las propiedades ahí estaban. Y si nosotros lo hemos podido hacer, hemos podido entregar escrituras de propiedad con la misma gente, con los mismos equipos, es porque se podía hacer entonces. ¿Por qué no se había hecho? ¿Por qué no se había hecho? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué no Pura se había decisión hecho? política. Estaban esperando ellos quizá a continuar en el poder y apropiarse de estas tierras. Es que era como que lo ocupaban para los momentos políticos. En cada campaña que venía le iban a ofrecer a la campesina y a la campesina, Resolverle su situación. Hoy sí le vamos a escriturar su tierra, hoy sí se la vamos a hacer. Pasaba la elección y se volvían a olvidar, porque si pasaron 20 años en el proceso de los gobiernos de derecha de Arena, y en 20 años apenas entregaron 33,000 escrituras de propiedad, 33,000 escrituras, pero ahí están las de Finata. Y había que analizar esas 33,000, qué tuvieron que hacer estas personas para que se les entregara. Habría que investigar si no tuvieron que pagar algún tipo de impuesto o les cobraron algún tipo de dineros de forma ilegal o fraudulenta, y fue así como finalmente obtuvieron su escritura. Es un tema del que hay mucha tela que cortar. Por supuesto. Ahí entonces, en esa 33 están lo de los acuerdos de paz, lo de los tenedores. Ahí están los de Finata. Y ahí están, por supuesto, algunas de las cooperativas de reforma agraria que escrituraron con el programa de nuevas opciones, que le daban a un grupito de gente, a otro grupito y a otro grupito, pero dejaban el gran montón, que es el gran enredo que nosotros los hemos hallado, que hemos tenido que volver a levantar planos originales de nuevo, hacer un proyecto de nuevo para poderle escriturar a esa gente que no le habían podido escriturar. Muy bien, el tiempo nos está consumiendo, licenciado Ventura. Quiero que aterricemos en este sentido. 45,000 escrituras entregadas a la fecha. Puntualmente, ¿cuáles son los beneficios para este sector campesino ya de contar con una escritura? ¿A qué pueden acceder? Llámese líneas de crédito para producción, aparte de la certeza y de dormir tranquilo que en la tierra que trabajan es de ellos ya legalmente. ¿Qué otros beneficios puede obtener esta población, estas 45,000 familias que han sido beneficiadas? Ok, Daniel. Entregadas a la fecha, tenemos 45,200 escrituras de propiedad al mes de febrero, al 20 de febrero. Pero es más el número de escrituras hechas hasta este momento, porque algunas de las cooperativas contrataron consultores particulares y de esas estamos sumando más de 3,000 escrituras, además de las 45,000 que posteriormente, no doy el número exacto porque es el señor, no tengo autorización para hacerlo, el señor presidente que lo va a hacer en un acto público, donde él diga qué cantidad de escrituras, además de las que el ISTA ha hecho, se han entregado del mismo ISTA, porque los planos han sido supervisados en el ISTA, aprobados en el ISTA, observaciones hechas por CNR superadas por el ISTA, los avales han sido por el ISTA, por lo tanto son campesinos que se han beneficiado también. A estas alturas estamos llegando casi a las 50,000 escrituras entregadas a la fecha. Qué bueno. Como última pregunta, ya que el tiempo pues, nos ha consumido, ¿qué proyección y qué retos necesita vencer el nuevo gobierno que entre, el gobierno de Salvador y de Óscar Ortiz, ya trabajando de la mano ISTA con el Ministerio de Agricultura y habiendo reconstruido de poco a poco lo que es el tejido productivo en nuestro país? El reto que le queda a nuestro presidente, ayer formalmente ya juramentado como presidente, y al licenciado Óscar Ortiz, es continuar con este proyecto, porque si habían 117,000 escrituras de entrega y apenas vamos a entregar en este periodo ahí por 50,000, eso significa entonces que quedan más de 60,000 escrituras de propiedad de entrega pendientes, y en propiedades muy difíciles para escriturar, porque también hay otra cosa que no mencionamos por el tiempo, que es corto, ¿verdad? Hay mucho que hablar de este tema. Hay propiedades que se compraron embargadas
y esas no las podemos escriturar porque el ISTA no puede hacer erogación de fondos para pagar deudas a terceros y poder escriturar a la gente, salvo que hubiese algún decreto o algo cuando se analicen definitivamente todos los casos y pudiera hacerse a través de algún decreto porque la ley no nos permite a nosotros pagarle a terceros. Ahora, el beneficio de la familia campesina que ha recibido escrituras de propiedad es que ahora es sujeta de crédito. Hoy puede ir al banco, en primer lugar, a presentar su escritura para que le den el financiamiento que necesita para trabajar o incluso para construir su vivienda, para poner energía eléctrica, para poner agua potable. Es necesario tener la escritura de propiedad. Ese es uno de los grandes logros de la familia campesina entre mujeres y hombres, porque es una buena cantidad que hemos beneficiado. Además de eso, tenemos algunos proyectos que le estamos llevando a la gente, como lo que es tilapia, la siembra de alevines. Se hacen los estanques en los solares y ahí se siembra el alevín, la capacitación en hortalizas, en vacunación de aves, del ganado. Estamos llevando diferentes programas, a la familia campesina que son beneficiarias en este momento del ISTA. Muy bien, qué bueno, y esperemos que este gobierno que entrará a partir del 1 de junio siga en esa sintonía y sobre todo pues por el beneficio de la gente, por el beneficio de la ciudadanía que había esperado en algunos casos hasta 60 años por ese título de propiedad. Esto ha sido una base, hay que entenderlo así. La maquinaria está empezando a moverse y lo primero que había que entregarle, como usted bien me ha dicho, vicepresidente, era su título de propiedad. A partir de eso también se va a requerir del esfuerzo y de la decisión de trabajar por parte del campesino y esperamos pues que así sea por el bien de la sociedad salvadoreña. Muchísimas gracias, vicepresidente, por habernos acompañado acá. Un placer en este haber estado con usted. Muy buenos días. El placer es nuestro. Gracias también a quien nos sintonizó a través del 96.9 del FM en Radio Nacional. Ya queda invitado para otra próxima ocasión para que vengamos a seguir cortando tela de este tema. Con mucho gusto. Muy bien. Después de la pausa, más información de Noticiero Panorama.